Oh, gracias, Señor. Aquí está esta población de discípulos redimidos por la sangre de Jesús, perdonados y sanados desde el alma. Aquí estamos, con humildad, con sencillez, reconociendo que no está en nuestras habilidades, que no está en nuestras buenas obras, que todo se debe a la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí. Su presencia está en cada persona, pero también está en este ambiente. Y este día, en esta reunión, creemos en la liberación, en la salvación, en la sanidad del cuerpo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. En esas promesas nosotros nos anclamos, nos apegamos con fuerza, porque la necesitamos por los avatares de la vida, por las circunstancias adversas, pero apelamos a las promesas. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos aquí, nuestros corazones están listos hoy para escuchar lo que tienes que decirnos, por lo que necesitamos escuchar, porque necesitamos aprender a vivir en un sistema corrupto como este, porque somos o debemos ser la luz para nuestra comunidad pequeña, para nuestra ciudad, para este país. Gracias, Señor. Muchas gracias. Digan amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo tiempo de adoración y alabanzas a nuestro Señor. Pueden sentarse. Para nuestros amigos, para nuestros invitados a esta reunión. De eso se trata cuando venimos a la casa del Señor, es a rendir culto, adoración, alabanzas a Él, porque solo Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos enormemente desde lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. Parábolas de Jesús aprendiendo a vivir en el reino. No debes olvidar que esta serie lleva 2 mensajes directos a tu corazón. Diga, a mi corazón. Primero, aprender a vivir en el reino. Una situación importante, necesaria, porque si somos de Dios, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y número 2, esta serie nos lleva a alertarnos, a estar pendiente de lo que yo llamo el carácter profético de las parábolas. Diga, el carácter profético de las parábolas. Quiere decir que las parábolas no se quedan, la enseñanza no se queda para vivir en el reino, escúchame bien, sino que nos capacita
para vivir en la eternidad. De manera que siempre vas a encontrar en las parábolas de Jesús instrucciones de cómo vivir el evangelio bajo su gobierno. Mira esta expresión: vivir el evangelio bajo su gobierno. Que las parábolas de Jesús también apuntan a lo eterno. Ayúdame con el sonido, por favor. Apuntan a lo eterno. Quiere decir que no se quedan aquí abajo, sino que nos está brindando la oportunidad de prepararnos para vivir en la eternidad. Las parábolas de Mateo capítulo 13. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor, allí, Evangelio según Mateo, capítulo 13. Allí el Señor está dando unas enseñanzas importantes bajo esta figura que llamamos parábolas. Y que allí Jesús habla acerca de los misterios del reino. Mira por dónde vamos. De los misterios del reino. Y lo que eso significa, según este capítulo, es explicado inmediatamente por el evangelista, donde del relato de Jesús dice: todo esto habló Jesús. ¿Quién lo habló? Por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso está en los versículos 34 y 35. Recuerden que estamos en el capítulo 13. Ahora, estas cosas escondidas, hasta ese momento, eran manifestadas a través de estas parábolas, que son por consiguiente los misterios del reino de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Les prometí, no sé si recuerdan, les prometí. ¿Cuántos olvidan una promesa? Se quedaron en silencio. A mí me prometen algo y estoy pendiente. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de que yo les prometí algo cuando abrimos la serie? Bueno, los ayudo. Tiempo. Les prometí que en cada conferencia le daría más detalles acerca de las parábolas. Y uno de estos es que, volviendo a Mateo capítulo 13, versículo 11, encontramos la segunda clave importante que abre el contenido de este capítulo, pero que también de nuestra serie. El Señor mismo designa allí las 7 parábolas como misterios del reino de los cielos. Haga así, por favor. 7. 7 parábolas interesantes que revelan los misterios del reino de los cielos. Comenzamos con la parábola del sembrador, luego entra la del trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, la perla de gran precio, la oveja perdida y el rico insensato. Serían entonces 7 historias que apuntan a revelar misterios, apuntan a revelar verdades en su tiempo. Ese era el tiempo. Dice Mateo así: entonces, acercándose a sus discípulos, 13:10, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjense, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Interesante.
Más adelante vamos a saber por qué eso, ¿no? Pero antes de seguir con este asunto importante, permíteme señalar que hay una palabra aquí importante que nosotros tenemos que averiguar, y es la palabra reino. Reino no se refiere exclusiva o principalmente a territorio. En un reino hay otros elementos aparte de un lugar. Y el primer significado que nosotros tenemos que tener del reino, y es importante para nosotros, es la que nos da el diccionario Webster, que realmente es autoridad real. Escuchen bien, autoridad real, no cualquier autoridad real del rey. Poder soberano, gobierno, dominio. De manera que el término reino se refiere directamente no al territorio, sino a la autoridad. ¿Están conmigo hoy, verdad? No a una localidad, sino a la soberanía. El énfasis está allí en la autoridad y en la soberanía. Me gustó la comparación de Darris McNellick acerca de esto, para entender un poco lo que estamos hablando acerca de que el reino no solamente se refiere a territorio, sino a la autoridad, no a una localidad, sino a la soberanía. Dice este autor: tomemos prestada una ilustración simple. Aquí viene. Francia fue una vez un reino, pero hoy es una república. Sin embargo, no ha habido cambio territorial. El país es el mismo y está por la misma raza de personas. Ya no es un reino, por la sencilla razón de que ya no reconoce la autoridad soberana de ningún rey, porque no existe la monarquía. En cambio, está gobernado por el público y por lo tanto es una república. Hubo un cambio de sistema de gobierno, pero la autoridad y la soberanía es la que se mantiene dentro de un mismo territorio. El público realmente son los gobernantes, porque en una democracia es el pueblo quien elige a sus gobernantes. Y la autoridad reside en aquellos a quienes ese público, ese pueblo elige. Eso es la democracia. Así entonces, se verá a partir de esta simple ilustración que el término reino no se refiere a una esfera localizada de territorio, sino que se refiere a la forma de su gobierno y habla de la soberanía de su gobernante. Por lo tanto, y es importante señalar, ahora que entramos, el reino de los cielos, y esta frase es importante que nos la llevemos y la guardemos en nuestra mente. El reino de los cielos no es el cielo mismo, sino un pueblo que posee la autoridad soberana de los cielos. Interesante, ¿verdad? Así que del cielo, esta soberanía viene para empapar, permítanme la palabra, para empapar, más que mojar, empapar a los que están bajo ese reino. Quiere decir entonces que es importante para nosotros, los que estamos aquí, que estamos bajo la autoridad soberana del Rey de Reyes. No importa cómo te llames, no importa de dónde eres, cuál es tu apellido, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, a los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén, gloria a Dios para siempre. Ay, qué lindo, escuché un niño por ahí diciendo amén. Metiéndonos en Mateo 13, después de la parábola del sembrador, que por cierto fue predicada el domingo pasado en la sede sur, Cristo relató la del trigo y la cizaña. Y de esto es que yo voy a hablarles hoy. La parábola dice así: les refirió otra parábola diciendo, fíjense cómo comienza,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, diga, dormir. Dígalo así como que, dormir. Vino su enemigo. ¿Quién vino? Y sembró la cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y aquí viene la sabiduría, la sapiencia del dueño de aquel lugar. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo, diga tiempo. De la siega, de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Diga granero. Gloria a Dios, qué lindo. Capítulo 13, versículos 24 al 30. Ahí está la maravillosa parábola. Entonces hoy les hablaré bajo el título La parábola del trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo. Ese es mi título para esta conferencia. Como dijimos que la parábola anterior es la del sembrador, esta parábola se parece a la del sembrador, en la que se siembra una semilla. En ambas parábolas hay un procedimiento para sembrar semilla. Pero hasta allí la similitud entre ellas, en cómo se parecen. Cada uno de los otros elementos tiene un significado distinto y nos permite llegar a una aleccionadora conclusión acerca del campo de Dios y de aquellos que están inmersos en él. La cizaña es una planta interesante, porque generalmente en ese lugar de Palestina crece entre los sembrados de trigo. Y aunque realmente se parecen mucho, no es adecuada para el consumo humano. De hecho, muchos piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es de carácter tóxico, es decir, puede enfermar a la persona. Mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña se puede distinguir, no se puede distinguir del trigo verdadero. Hay una gran similitud. La única forma de saber qué es trigo y qué es cizaña es cuando las espigas comienzan a salir. Por lo tanto, se va a identificar por el fruto. De allí que Jesús nos da una enseñanza maravillosa cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Así que hay un buen fruto y hay un mal fruto. Y aquí estamos hablando de conductas, estamos hablando de actitudes frente a la vida, frente a las situaciones. Así que podemos llegar a la conclusión de que el trigo es un alimento, más la cizaña simplemente, como decimos aquí en Venezuela, es monte. Estas 7 parábolas que les mencioné al principio, las de Mateo 13, se dividen realmente en 4 y 3, que es la habitual forma de dividir. Las primeras 4 fueron dirigidas a la multitud, y esto es bien importante que lo consideremos. Cuando las lees todas te vas a dar cuenta que hay una separación entre ellas en cuanto a quién están dirigidas. Por lo tanto, las primeras 4 fueron dirigidas a la multitud a la orilla del mar, a toda la gente. Y las últimas 3 fueron dirigidas muy especialmente a los discípulos cuando ya estaban dentro de la casa.
Y esto para mí tiene una lección sencilla. Cuando nosotros predicamos o enseñamos, podemos estar enseñando a un público en particular. Si todos somos creyentes, pues obviamente vamos a enseñar edificación a esos creyentes. Pero cuando le hablamos a otras personas que no son creyentes, entonces el lenguaje y el mensaje pues tendrá otra forma para llegar al corazón de esas personas. Por eso es importante que los predicadores hablemos de una manera sencilla cuando tenemos un público heterogéneo, como hoy. Seguramente hoy tengo amigos y amigas en esta audiencia. Y habrán palabras muy evangélicas, unas palabras muy bíblicas que de repente cuestan entrar en la mente de una persona que no está familiarizada con el lenguaje bíblico, con la palabra. ¿Están conmigo, verdad? Así que el predicador tiene que ser muy abierto para usar otras palabras, sinónimos, cosas que formen parte de la vida cotidiana del individuo, como hacía Jesús precisamente en las parábolas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ay, qué bien. Así que Jesús habló en un momento al público externo y luego habló al público interno, que eran sus discípulos. Ahora, me parece interesante que luego Jesús, como lo hizo con la parábola del sembrador, les dio la interpretación. Igualmente, le va a dar la interpretación a la parábola del trigo y la cizaña. Qué bueno, ¿verdad? Eso es un plato completo. Jesús a sus discípulos no solamente les entregó, y aquella habitual multitud que andaba con Jesús siguiéndole, en algunas oportunidades la gente no entendía nada. Aún sus discípulos a veces no entendían y tenían que preguntar. Pero qué bueno es cuando te enseñan misterios, escucha bien, te enseñan misterios y luego te los revelan. Esta parábola tiene el misterio y tiene la revelación. Igual que la parábola del sembrador. Y fíjense lo interesante. Y entonces Jesús comienza a identificar todos los actores de esta interesante parábola. Dice, entonces, despedida la gente, lo externo, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el trigo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo, al que está contando la historia. Tiene que ver con el Hijo del Hombre. Y sigue la explicación o la interpretación. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Por eso titulé mi conferencia entre lo bueno y lo malo. Hay una separación. Y algunos dirán, pero qué antojo que siempre hay una separación. Pero esa separación no es producto de Dios, es producto de las decisiones de los individuos. ¿Quién decidió comer la manzana o el fruto aquel? No sé si fue una lechosa, un mango, un cambur, pero bueno, ellos comieron la fruta prohibida. Adán y Eva. En aquel acto de crucifixión había un hombre a la izquierda y otro a la derecha. Y ahí se decidió entre el bueno y el malo. El bueno dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el malo, ¿qué dijo? Si fuera el Hijo de Dios, se bajara a esta cruz y nos bajara a nosotros y nos salvara. Lleno de incredulidad. Así que las cizañas son los hijos del malo. Y sigue la parte de la revelación. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Saben que los predicadores de hoy en día no mencionan al diablo? Hay palabras que para el predicador moderno o progre, hay palabras que en su lenguaje bíblico están exentos. Diablo, pecado, infierno, eso no está en su lenguaje. Y yo voy a usar hoy la palabra del diablo porque está aquí. La ciega, ¿qué es la ciega?
Es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, bendito sea Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice el Señor sobre esta palabra de responsabilidad. Estas palabras que voy a leer revisten responsabilidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que no tendría más que predicar. ¿Ya está la explicación? Vamos a orar para ser despedidos. No. Como decíamos cuando estábamos pequeños, taima. Mira, hay dos cosas sobre esta interpretación que el Señor le da a su propia parábola. Dice que después que se fue la gente, a petición de sus discípulos, Jesús les explicó entonces la parábola. La pregunta que posiblemente te estás formulando es, ¿por qué no se lo explicó a los demás? ¿Por qué esta separación en cuanto no solamente a la exposición de los misterios, sino a la revelación? Pues les recuerdo que por cuanto el pueblo judío lo rechazó, ¿recuerdan eso que lo hablamos en la primera conferencia? Ellos no tuvieron acceso a esos misterios, porque hubo un rechazo. Solo tendrán iluminación aquellos que acepten al Salvador. Quiere decir que mientras una persona no tenga un encuentro con Jesús cara a cara, entonces no entrará en la comprensión incluso del plan para ese mismo individuo y el resto de cosas que nos enseña la palabra de Dios. Porque solo cuando el Espíritu Santo está en el hombre es cuando entonces tiene una comprensión, se llama iluminación de las cosas de Dios. Y esto es importante que lleguemos a esa conclusión. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a lo suyo vino, mire cómo lo dice aquí, a lo suyo vino, pero luego dice, y los suyos no le recibieron. Y aquí hay una separación. ¿Están conmigo, verdad? Cuando lees el versículo 12, entonces dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos. Mientras el pueblo judío está esperando todavía al Mesías, y están allí esperando que aparezca ese Mesías, ya hace 2000 años ese Mesías vino. Y hoy, en este día, hay un pueblo aquí que lo ha recibido y lo alaba como lo hemos hecho esta mañana de hoy. Y reconocemos su gobierno, su soberanía, reconocemos su poder, reconocemos que Él nos salva y nos sana. Lo otro en esta interpretación es la tremenda relación profética, diga relación profética, con la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y el juicio eterno para todos los que le rechazaron. Ya la parábola está interpretada. Yo solamente quiero dar algunos detalles más aplicados a nuestra vida del día a día.
concretemos la explicación. Concretar la explicación es simplemente mencionar cada detalle interpretado. Número 1, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Número 2, el campo es el mundo. Número 3, el enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Número 4, la siega que es, la cosecha que es, el fin del siglo. Número 5, y los segadores son los ángeles. Y número 6, tiene que ver con recoger el trigo en el granero. Es la palabra donde dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino, fíjense, de su Padre. Ya no es el reino de los cielos, sino el reino de su Padre. ¿Qué aplicaciones podemos conseguir para hoy entonces? Un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Mira lo que yo pensaba mientras buscaba las aplicaciones para nuestra vida cotidiana. Esta parábola, escucha bien, nos devuelve al principio. Yo estoy aquí, pero esta parábola me manda al principio. Y de alguna manera, esta parábola nos recuerda que continuará. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque cuando tú ves la historia de la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, 3, la creación bonita, perfecta de Dios se topa con una desgracia, diga desgracia. No diga desgraciado, diga desgracia. El diablo que sembró la cizaña en el corazón de Adán y Eva. Ya saben que ahora la palabra cizaña no solamente se refiere a la planta, sino que la Real Academia de la Lengua coloca la palabra cizaña como con meter cosas en el corazón de otro. Generar con mala intención duda, amarguras, odios, cosas preconcebidas en el corazón de una persona. Así que cuando alguien viene a decirte cosas, esa persona está sembrando cizaña en tu corazón. ¿Están conmigo, verdad? Y eso fue lo que hizo el diablo allí. Seréis como Dios. Van a conocer el bien y el mal. Eso es una cizaña. Y ellos la absorbieron. Compraron el mal producto. Digo, nos devuelve al principio y de alguna manera nos recuerda que continuará, porque nos recuerda que continuará el diablo insistente en destruir la humanidad, en colocar constantemente en la mente de los individuos malos pensamientos, malas decisiones, provocaciones. Se llama tentación. Es entonces el diablo el verdadero padre de la cizaña. Miren lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, nos anima Pedro, resistan sus ataques manteniéndose como firmes en la fe. Pastor, ¿y eso es solamente conmigo? No, dice, recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Levanta tu mano, por favor. Levántala. Déjala arriba y te voy a decir una cosa. Eso es contigo. Y te voy a decir, no soy un profeta, pero no hay necesidad de ser profeta. Deja la mano arriba, no te la escondas. El diablo te está buscando. Baja la mano. A todos el diablo nos está buscando. ¿Para qué? Para sembrar cizaña y ponernos a dudar de Dios, a ponernos a dudar del hermano, a ponernos a dudar de la iglesia, incluso de la voluntad de Dios. Porque esto es algo así, ¿no? La guerra del diablo es directamente contra Dios.
pero también es contra todo lo que Dios tiene, contra todo lo que Dios creó. Por lo tanto, hay un ataque tremendo también sobre la creación. El diablo está endemoniado. Mira una cosa, en esta parábola encontramos que el diablo tuvo éxito. ¿Por qué? Porque le abrieron el espacio, dormían los hombres. Y esa es una ocasión realmente para que el enemigo tenga la oportunidad de meterse. Así que todo esto comienza porque mientras los hombres dormían, según el versículo 25, es decir, ¿en qué tiempo del día, de las 24 horas fue eso? De noche. En otras palabras, fue al amparo de la oscuridad que el diablo sembró la cizaña. Y esto es característico de Satanás, es característico del mal. ¿Por qué? Bueno, porque él odia la luz, el secreto, el sigilio, la deshonestidad, son tácticas favoritas de tu enemigo. Y él va a buscar la ocasión. Por eso Jesús no colocó esto así al garete, sin pensarlo. No, lo colocó con toda la intención para que entendiéramos que necesitamos cuidarnos porque hay alguien que anda por allí buscando la oportunidad para asaltar. Y quizás Dios le está hablando a alguien en esta mañana acerca de una situación que vivió, pero que ya superó, gloria a Dios. Pero le está hablando a alguien, le está iluminando acerca de una situación presente. No hay mejor ocasión para que el enemigo ataque que el descuido, que el quedarse apaciguado. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Una se descuidaron y llegó el esposo y no tenían aceite. Sus lámparas, por lo tanto, estaban apagadas. Y yo creo que en esta mañana, en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado, entonces es muy importante que el pueblo de Dios, aprendiendo esta parábola, entendamos que el diablo siempre va a tener éxito en la medida en que le demos la ocasión. Dice la palabra del Señor, ni le deis lugar al diablo. Ni esto cuanto más esto, como decimos en el campo. Ahora, ¿qué nos muestra y cómo puedo yo traerles una idea adicional de la interpretación apegándonos a nuestro tiempo? Es que todos los que estamos aquí, de acuerdo a esta parábola, debemos saber que el Padre Celestial sabe trabajar y cuidar. Él sabe cómo resolver estos entuertos que se plantean en esta parábola. El campo ya ha sido infiltrado, el campo ya ha sido contaminado. ¿Qué vamos a hacer? Pero allí estaba el dueño de esa tierra. Sabiamente sembró por descuido de los hombres que cuidaban, vino entonces la contaminación. Pero entonces también el Padre ya tenía la solución. Fíjense que primero dice que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla en su campo. Cuando digo que el Padre sabe trabajar, lo tomo desde el punto de vista de la expresión sembró la buena semilla. Así que estamos frente a un Padre Celestial que conoce todas las cosas. Y si conoce todas las cosas, cualquier situación que se presente, Él la va a resolver porque Él también sabe cuidar. Aquel que te llamó a ti y me llamó a mí, bendito sea su nombre, doy gloria a Dios por el día en que el Señor Jesucristo me llamó, me ha cuidado todo este tiempo.
Y tú que tienes ahora un temor por una circunstancia difícil, recuerda que Él te llamó. Toca al que está a tu lado y dile, el Señor te llamó. Y si Él te llamó, Él va a tener cuidado de ti, porque Él sabe trabajar en tu corazón, pero también te ayuda a preservar lo que Él ha sembrado allí. Él sembró la buena semilla, sabiamente. Y luego dice que el diablo, después de ser un agitador, ahora para esa ocasión adquirió una nueva profesión, se metió a agricultor. ¿Saben una cosa? El diablo no es original. Escuchen bien eso. Él es un copión, como decimos nosotros. Él es un farsante. Él es un tremendo imitador. Mira, tú compras algo hoy en día, vivimos en el siglo de la imitación perfecta. Y te compras un repuesto, los que han comprado un repuesto, te dice que es comprado en tal parte, que la fábrica está en tal parte, incluso trae códigos y cosas que parecieran de verdad, pero cuando pones el repuesto en el carro, dígalo ahí, Carlito, dígalo ahí, Pastor Antolino, cuando lo pones en el carro, ¿qué pasa? No dura nada, inmediatamente se daña. Es una vulgar imitación, aunque tenga todos los periquitos y el nombre de fábrica y el nombre más conocido, realmente es una falsificación. Ese es el diablo. El diablo se parece, pero no es. Él produce falsificaciones de la obra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él estuvo allá arriba. ¿Sabían ustedes que el diablo estuvo allá arriba? ¿Sabían ustedes que la primera rebelión no fue aquí en la tierra, fue en el cielo? El tipo fue un revolucionario. Le revolucionó el cielo a Dios. Y era tan terrible que Dios tuvo que excluirlo. Vete. Le levantó una gran cantidad de ángeles en contra de Dios. Él estuvo allá, él aprendió. Es importante que tú y yo como discípulos sepamos esto para que estemos alerta. Si estudias las Escrituras, no serás un ignorante. Si estudias las Escrituras, vas a conocer. Mira, hay gente que quiere conocer a Dios, pero te voy a decir una cosa. Las Escrituras, o por las Escrituras conocemos a Dios, pero por las Escrituras también aprendemos a conocer al diablo. ¿Cuál es el discipulado hoy, pastor? El diablo. Porque si tú no conoces a tu enemigo, él te va a vencer. Pero si tú conoces a tu enemigo, sus métodos, sus artimañas, entonces ya tú estarás preparado para cuando él venga con la tentación. Así que ¡mosca! Escribía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Escuchen, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una cosa que aprendí hace algún tiempo, que la palabra original para maquinaciones en el griego es juegos de la mente, manipulación. El diablo es un manipulador, es un negociador. La tentación es una negociación. Te doy esto, pero me das tu alma, me entregas tu voluntad. Final, dominio. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo otro que podemos ver aquí es que una vez sembrada la cizaña y descubierta por los siervos, él dijo: no sea que al arrancar la cizaña desarraiguéis también con ella el trigo. Aquí es donde yo digo que Dios sabe trabajar, pero también sabe cuidar. Decisiones inteligentes, sabias.
Fíjate que solo cuando ambos, trigo y la cizaña, están maduros, es cuando el agricultor puede separarlos con seguridad, porque solo entonces se ve que no hay grano en las espigas de la cizaña. ¿Cómo hacemos esta aplicación? Tienes que saber cómo es el trigo y cómo es la cizaña para poder establecer la diferencia. ¿Y cómo aplicamos eso? Pastor, ¿cómo sé yo, cómo descubro lo malo en medio del bien? Bueno, volvemos al estudio de la Biblia, volvemos a las Escrituras, porque las Escrituras nos habla de Dios, nos habla del bien, pero la Escritura también nos enseña acerca del malo, del diablo, del tentador, cuya historia es una historia que aparece, fíjense ustedes, aparece con el inicio de las Escrituras. Así que hay mucho material, ¿ya?, para descubrirlo y descubrir todas sus formas de desarrollar sus planes para destruir. Así que esta parábola es interesante porque da una exposición clara y notable de los métodos empleados por Satanás en buscar destruir el testimonio de Dios en la tierra al introducir falsos cristianismos. Cristianismo extraño. Una hábil imitación de lo real, de lo verdadero. Y mira bien, esta parábola revela que obra desde adentro, sembró la cizaña entre el trigo. Esto es bien interesante. Así que en medio de la congregación, el enemigo puede sembrar cizaña. Es una aplicación sencilla. El campo, la tierra, puede para nosotros en esta realidad hoy en día ser la iglesia. Y el enemigo siempre ha buscado destruir la iglesia del Señor. Tiene 2000 años en eso, tratando de desbaratar la iglesia de Dios. No ha podido, porque el Padre sabe trabajar y cuida. Y siembra cizaña. Y divide, debilita a la iglesia del Señor. Porque al dividir, escúchame bien, al dividir la iglesia del Señor se debilita la operación de la iglesia en el mundo. Genera confusión en la gente. Y el Señor no nos ha mandado a nosotros a confundir, sino a edificar. El Señor no nos mandó a nosotros a establecer cosas extrañas en la mente de la gente, sino traer el reino de Dios al corazón de las personas. Ese es el ministerio de la iglesia. Destruir la familia, destruir los matrimonios. Yo digo que Satanás, el diablo, tiene un evangelio también de imitación. Eso no es de ahora. Escucha, palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 7 al 9. Había un problema, la carta de Gálatas es interesantísima, la hemos enseñado aquí en una serie hace algún tiempo. Había un problema allí en la iglesia. Estaba contaminada la iglesia, había cizaña en la iglesia, porque había un grupo de hermanos de la iglesia que entonces querían vivir un evangelio al estilo judío, de las fórmulas judías, de las maneras judías. Así que era como regresar a la circuncisión, a las prácticas de la ley. Entonces el apóstol Pablo va a corregir esto porque la iglesia está en un proceso difícil y les dice, no que haya otro, refiriéndose al evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, escuchen, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema se traduce también por maldición, sea maldito. Como antes
hemos dicho, también ahora se los repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Un conflicto en la iglesia porque había una cizaña, una falsa doctrina que estaba corrompiendo las verdades establecidas por los apóstoles. Por eso es tan importante que nosotros seamos personas racionales, escúchame bien, racionales en lo que a la palabra del Señor se refiere. Pastor, ¿qué no es ser racional frente a la palabra de Dios? Cuando tú estás como un pichón ahí en el nido, con la bocota abierta, esperando que mamá pajarita o papá pajarito te venga a meter un gusano allí. Y te puede meter cualquier cosa. Así están muchos evangélicos hoy, con la boca abierta, recibiendo y con los oídos ahí, pareciendo unas antenas parabólicas, recibiendo todo lo que están escuchando. No vale, ser racional. Ser racional. ¿Y qué es ser racional? Todo lo que yo escucho, todo lo que yo veo, tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro se llama la Biblia, la palabra de Dios, la doctrina que hemos recibido y hemos aprendido. Y hoy en día la difusión de estos mensajes tienen mayor penetración por las llamadas redes sociales. A mí no me gusta mucho, pero nuestros grupos, escucha bien, los grupos de WhatsApp o cualquier otro grupo, usted tiene que ponerle límite a sus grupos. Porque entonces alguien manda un video de algún predicador, no lo filtró y hay un poco de cosas ahí horribles. En mi grupo no me estén mandando mensajes de otro predicador, por favor. Y si me va a mandar, yo le voy a decir de quién es. Porque sin querer, por ignorancia, por falta de pasarlo por el filtro, estamos mandando mensajes que están generando ruido en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así decíamos en el Nuevo Testamento, pero hay que decirlo hoy también. Me quedo, ya, última cosa que quiero decirles, porque yo les dije que las parábolas de Jesús tienen dos orientaciones importantes. Nos enseñan a vivir en el reino, pero también nos preparan o nos capacitan para la eternidad. Así que tiene un gran concepto profético. Y esta es una de ellas. Porque Él está hablando aquí del fin. Y hay una palabra que usa Jesús, está hablando de tiempo. Y al tiempo de la siega. Qué interesante. Al tiempo de la siega. Al tiempo de la cosecha. Yo en estos días estaba pensando en eso, porque ya ustedes saben, yo soy un citadino reencauchado. Porque yo vengo del pueblo, ¿verdad? De los pueblos, y vi cosas. Mis abuelos tenían finca, tenían ganado, etc. Y uno veía en la infancia esas cosas. Y yo recordaba en estos días qué felicidad, qué alegría cuando un agricultor finalmente ve la cosecha. Eso es una alegría, es una satisfacción. Permítame por favor hacer un paréntesis aquí, pero son recuerdos de la infancia. Yo recuerdo que íbamos a visitar a nuestros primos en el campo y sembraban mucha patilla. ¿A cuánto le gusta la patilla? Por eso es que a mí me gusta tanto. Y cuando íbamos en tiempo de cosecha, mira, ya está zaraza, ahí sembraban patilla, ¿verdad? Bueno, mira, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, una patilla para mí solito, y nos llenábamos de patilla. ¡Qué alegría! Y ellos nos entregaban, coman lo que quieran. Hay una alegría en la cosecha. Jesús está diciendo que el final del proceso es la cosecha. Diga, el final del proceso es la cosecha. Así que dice, y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, a los que cosechan, a los que sacan el fruto. Y hay un procedimiento que Jesús está estableciendo aquí.
recojan primero la cizaña. ¿Por qué primero la cizaña? Tienen que retrotraerse a la parábola. Porque no sea que arrancando la cizaña, ¿recuerdan eso? Arranquen también el trigo. Entonces, él está diciendo, porque ya se sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo, es el final de la cosecha. Entonces está diciendo, como ya saben, recojan primero la cizaña, procedimiento, primero la cizaña. ¿Y qué vamos a hacer con la cizaña? Atarla, esa palabra atarla, sometida, en manojo, ya no tiene voluntad, ahora está atrapada. ¿Para qué? Ay, papá, para quemarla. Pero recogé el trigo en mi granero. Eso es profético, escatológico, apocalíptico. Es el final del tiempo. Siempre nos estamos quejando. Yo no sé cuántos nos quejamos. Yo me quejo por eso, porque el tiempo, en una expresión así muy coloquial, va rápido. Ya hoy es lunes, porque así lo ve uno. Está en domingo, pero ya se ve el lunes. Ya uno no sabe qué día, y cuándo fue eso, qué pasó, pero ya hay tanto tiempo. Sí, el tiempo, porque el tiempo es un recurso que Dios nos ha establecido para la existencia. Vivimos en tiempos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir. ¿Recuerdan? Salomón, capítulo 3, Eclesiastés. El tiempo marca un principio y un fin. Caramba, y aquí en lo profético también se marca un principio y un fin. Y al tiempo de la siega. Mira, hoy más que nunca tenemos que gritar a los 4 tiempos, en todo tiempo, la expresión que predicábamos nosotros con mucha intencionalidad en los años 60, 70, 80. Jesucristo viene pronto, con mayor insistencia. Y no es una expresión para asustar a la gente, no es una expresión para amenazar a la gente, es una expresión de esperanza. Diga, es una expresión de esperanza. Y es una expresión de oportunidad. Ahora es el tiempo para recibir a Jesucristo, para entregarle tu corazón al Señor, porque el tiempo de la cosecha está listo y los segadores están listos. Ese granero está listo. Ese granero está preparado. Quiero terminar con estas 2 expresiones precisamente proféticas. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, procedimiento, escúchame, procedimiento, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya el apóstol por fe se incluía y decía, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, aleluya, y así estaremos siempre con el Señor. Lucas, capítulo 13, versículos 21 al 23, hablando Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escucha bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Estas palabras proféticas del Señor nos dice que muchos creyentes, muchos líderes, muchos influyentes, muchos grandes maestros, predicadores y hacedores de milagros no van a ir al baile. Dios no los quiso. No, ellos trabajaron, hicieron su obra, pero en algún momento fueron infiltrados por la cizaña. Y hoy en día, caramba, ¿cuántos grandes predicadores están negando cosas básicas de la doctrina? Bendito sea Dios. Lo que enseñaron y predicaron con tanta vehemencia, hoy la están negando. Apostasía. Tú y yo, tenemos la inmensa responsabilidad en este tiempo de vivir bajo el concepto del reino de Dios en esta tierra. Pero también a compartir la fe, no cizaña, compartir la fe. Y esa fe se va a compartir de dos maneras: con tu propia vida, con tu testimonio, que tú estás verificado, estás comprobado de que eres un hijo, una hija de Dios por la manera en que vives cada día, por lo que hablas, por lo que haces, por lo que piensas. Y luego también influenciar a través del mensaje, de la predicación del Evangelio. Digan amén. Pónganse de pie, por favor. Pon tu mano sobre tu corazón ahora. Padre, gracias, pues tu palabra una vez más ha sido expuesta. Tu palabra ha sido enseñada conforme a lo que tú dijiste y explicaste en esta maravillosa parábola. Ayuda a sacar de ese corazón toda cizaña, todo lo malo que el enemigo ha sembrado, que mi hermana o mi hermano le ha dado oportunidad al enemigo para sembrar. Que este día de poder, este día de sanidad, salga de cada corazón toda especie de cizaña. Que el error sea vencido por la verdad. Sana, Señor, a tu iglesia. Cuida al Centro Evangelístico Peniel. Que seamos un instrumento de verdad, de vida práctica, preparándonos, oh Señor, para el día en que vengas por tu iglesia para llevarnos a tu granero. Gracias, Dios, porque tenemos la confianza por la palabra que hemos recibido, que el diablo está vencido. Tú lo venciste por nosotros y nos haces también vencedores. Ayuda a cada persona, a cada corazón, a guardar y a conservar esta victoria y a no dar lugar al enemigo. Amén y amén. La conferencia se tituló El trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde estás tú, amigo, amiga mía? ¿En lo bueno o en lo malo? Es característico que sin Cristo estamos más apegados ¿a qué? A lo malo. Y hoy hay una oportunidad maravillosa para apegarnos más a lo bueno. Y conocerás la verdad, te hará libre. Hoy es un momento maravilloso en esta casa para tú abrir tu corazón a Jesucristo. Y estés consciente, caramba, la promesa del Señor de que vuelve a este mundo está pronta. Y esa conciencia debe llevarte a una decisión. Abre tu corazón a Jesús. Dile al Señor Jesús que le necesitas, que tú quieres estar bajo su reino, que quien te gobierne sea Él y no otras personas o tu propio ego, sino el Señor. Si tú quieres estar del lado de lo bueno, entonces debes confesar a Cristo. No lo postergues. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser muy tarde.
si quieres orar conmigo este día, haciendo tu confesión de fe de que Jesús es el Señor y es tu Salvador, por favor, levántame tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti hoy. Quiero que ores y le entregues tu vida a Jesucristo. Este es el día de salvación. No esperes para mañana. Hoy es el momento. Así que si has levantado tu mano y quieres hacer esta oración de fe conmigo, puedes venir aquí al frente, por favor, y hacer esta oración maravillosa de salvación. No es la oración, es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a hacer una nueva criatura, una nueva persona. Gloria a Dios para siempre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si me abres, entro. Y Él quiere entrar hoy a tu corazón. Gloria a Dios. Un par de minutos cantamos y tu presencia y plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. Gracias. En tu presencia y plenitud de gozo, plenitud de vida. Gracias. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. Yo solo quiero estar Aleluya. contigo, habitar contigo, que seas Gracias. mi amigo cada Eres el día. libertador, el sanador. Yo solo quiero estar Padre, en el nombre de Jesús. contigo, habitar. Ven ahí, oportunidad todavía. Contigo, que seas mi amigo cada día. Espíritu Santo, lléname. José, Dios te bendiga. Espíritu Santo, lléname. Aleluya. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Dulce, Gloria a Dios. tierno, consuelo eterno, amigo Gracias. y refugio eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Qué bueno. Quiero por favor que ustedes extiendan sus manos hacia acá. Estas personas están aquí con profundas necesidades espirituales. Cuando la iglesia ora, desata. Quiero por favor que ustedes, así con sus ojos cerrados, no es algo raro cerrar los ojos, simplemente es concentrarnos en la oración y evitar la distracción. Mi esposa y yo les vamos a orientar en esta oración de fe. Pongan su mano sobre su corazón, por favor. Repitan después de nosotros. Padre, gracias te doy por enviar a Jesús, tu Hijo amado. Hoy yo tomo la decisión pública de confesar a Cristo como mi único y personal Salvador. Que Él asuma todos mis pecados y que por su sangre derramada yo sea limpio. Gracias, gracias Padre, por Jesús, quien ahora es mi Salvador. Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos estas vidas que hoy públicamente han hecho esta confesión de fe. Tu palabra dice que aquel que a ti viene,
no le echas fuera, lo recibes. Que todo aquel que te confiesa delante de los hombres, tú le confesarás delante de tu Padre y sus ángeles. Así que hoy, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estas vidas y oramos para que sean creyentes, discípulos firmes y que te amen y se esfuercen cada día por aprender acerca de ti, aprender de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a ser nosotros instrumentos para guiarlos y bendecirlos en el desarrollo de sus vidas, por fe y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Decimos amén y amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo te llamas, hijo? Gustavo, Dios te bendiga. Firme adelante. Estamos aquí para ayudar.